Si alguien tiene una pregunta que esté en el chat y yo no la estoy percibiendo, me interrumpe y me dice, igual que con cualquier pregunta. Me olvidé de algo que se los voy a compartir ahora, antes de que sigamos, que es respecto de lo que vieron en la unidad 1. Hay una parte, esto también se los voy a dejar cargados se lo voy a dejar cargado en el Classroom. Hay una serie, un grupo de profesionales que escribe en un blog de agrimensura cosas referidas a la agrimensura. Y el blog se llama Geonotas, ¿sí? Es muy interesante, son algunos de los miembros de la Academia Nacional de Agrimensura y hacen diversas publicaciones. eh, Está un poco más orientado a la parte geodésica, pero también se publican cosas sobre la parte legal y encuentran ustedes, no importa el año en el que estén transitando, siempre pueden llegar a encontrar un artículo interesante. En este caso, ellos escribieron sobre el Sistema Internacional de Alturas, que los que están... No, geodesia es de cuarto, ¿verdad? ¿Ustedes están cursando geodesia 1? ¿O ya la cursaron? ¿O no pueden? No me acuerdo dónde estaba En geodesia. el segundo semestre El Ah, la próximo bien, tenemos. semestre es, profe. joya. Bueno, cuando cursen geodesia van a empezar a ver sistemas internacionales de referencia. Uno es el Sistema Internacional de Alturas. Y hay algunos links que nos llevan a artículos publicados de forma científica, digamos. Son por demás interesantes. Pero me quiero detener en este. A ver, ¿había acá? No, acá. Bien, me quiero detener en este, porque algunos de los miembros de la Academia Nacional de Agrimensura en algún momento escribieron y han reescrito sobre cuál es la diferencia entre la palabra límite, la palabra frontera, la palabra delimitar y la palabra demarcar. Es un artículo, observen ustedes, sumamente sencillo, en los que se esboza una definición. Esto lo dijo Juan María Recalde. Lo importante es que acá está el link que nos lleva a la página de la Academia Nacional de Agrimensura. La Academia Nacional de Agrimensura la crea la Federación Argentina de Agrimensores. La Federación Argentina de Agrimensores nuclea a todas las asociaciones de agrimensores del país. Es decir, tiene un miembro por provincia. Y los agrimensores más experimentados que han dedicado su vida a la investigación o a la escritura o al abordaje de temas teóricos, ¿sí? Terminan a la larga o a la corta, si son bienvenidos, siendo partes de la Academia Nacional de Agrimensura. Y entre otras cosas, uno puede solicitarle a la Academia Nacional de Agrimensura que se expidan sobre algunos términos agrimensuriles que son de fácil confusión. Y en este caso, ellos hablaron sobre límites, frontera, delimitar y demarcar. ¿Cuál es la diferencia? En la página de la Academia Nacional de Agrimensura van a encontrar mucho material que les puede llegar a servir. Hay una publicación de un sanjuanino, que es el ingeniero Wilfredo López, que habla de medianería, que es una de las unidades que vamos a cursar más adelante, si no me acuerdo de las 4 o las 5, no me acuerdo, y van a poder encontrar material interesante, que es de discusión, ¿sí? Es mucho mejor leerse un artículo por ahí que sea discutido, que en una consulta lo podemos discutir, a que yo les remarque cuál es la definición de mensura, por ejemplo, que tiene la cátedra y que ustedes la digan al final y se vayan felices y contentos. No los vamos a retar ni desaprobar porque tengan algún criterio distinto respecto a una definición o les guste más una que la otra. Ustedes pueden tomar la que quieran. Pero bueno, léanlo al artículo porque les va a venir bien. Es, insisto, muy chiquitito, donde diferencia la diferencia de las palabras, valga la redundancia. Y tienen ahí la página de la Academia Nacional de Agrimensura para que la naveguen un rato largo, a ver si pueden encontrar algo interesante. Después, bueno, hay una mesa redonda sobre geodesia, habla sobre la academia y había algo que les quiero mostrar. Por ejemplo, Laura Sánchez es una de las editoras de este blog y es una doctora en agrimensura y se dedica a estudiar la posición del Polo Sur. Cuando lleguen a geodesia se van a dar cuenta de la importancia. Y observen un dato anecdótico para que vayan despertando su interés. Laura Pietrangelo nos hace saber en el boletín de marzo del corriente año el Centro Argentino de Cartografía, otra unidad
gubernamental en la que pueden trabajar ustedes si les gusta la cartografía, el polo sur geográfico se mueve alrededor de 10 metros por año. ¿Sí? Lo que todos nosotros pensamos que es fijo, en realidad está todo en permanente movimiento. Así que cuando uno habla de un punto fijo, inamovible, y bueno, es científicamente discutible lo que no se mueve. Y observen ustedes las aclaraciones, las determinaciones de la posición se realizan desde una base, bueno, desde el invierno de 1956 hasta la fecha. O sea, en su momento, con estas técnicas de medición, se lograban precisiones de 300 metros, con la instalación de una antena Doppler se redujo a 10 metros y con la llegada de la tecnología GPS, tal precisión es de unos centímetros. Aunque ustedes no lo crean, es muy, muy, muy importante para nuestra profesión. Ahora que la técnica GPS está, ya nos ha abordado directamente, nos ha incluso hasta sobrepasado en las técnicas de medición, bueno, hay gente, para que lo sepan, que se encarga de ese tipo de estudios, para mejorar las constelaciones y todo lo demás. Un miembro de la Academia Nacional de Agrimensura recientemente incorporado, que si no me equivoco está por aquí, es, que lo dice acá abajo, el aporte desde y hacia la agrimensura argentina en las estaciones permanentes GPS. No, acá. En la misma oportunidad se incorporó el destacado geodesta, el doctor Hernán Alvis Rojas, que expuso el camino de la geodesia en San Juan. Va a ser profesor suyo el semestre que viene, Hernán. Hernán, además de ser doctor en agrimensura, ha sido jefe de departamento de agrimensura y bueno, es un colega con mucha trayectoria desde este ámbito de la agrimensura, que yo les puedo asegurar que también es muy, muy apasionante. Así que bueno, se las voy a dejar a las geonotas como nota de color. Se las voy a dejar cargadas. Y lo que les quiero mostrar para adelantar, a ver, voy a dejar de compartir aquí. Me voy a ir a donde habíamos quedado en las diapositivas, ¿sí? Habíamos hablado al último, ay, perdón, no estoy grabando. Intenten, por favor, acordarse. Déjame acordar. Bien, estoy grabando. Nos habíamos quedado en esta última diapositiva en la que esbozamos los conceptos cortos sobre acto de levantamiento territorial, acto de levantamiento parcelario, y habíamos hablado que el acto de levantamiento parcelario es aquel que tiene como fin constituir el estado parcelario de un inmueble. Es decir, hacer nacer a la vida una parcela, le decimos nosotros de forma criolla. Porque realmente lo hace. Uno presenta un documento cartográfico de un inmueble que reúne ciertas características, que tiene elementos esenciales, y si cumple con esos elementos esenciales, nace a la vida una parcela. Que ese estado parcelario tiene que perdurar en el tiempo. ¿Sí? Cuando uno hace una consulta sobre ese estado del inmueble, cuando se vencen algunos ciertos plazos, bueno, hay que verificar su subsistencia, como dice la diapositiva, o bien modificarlo. Esa constitución del Estado parcelario, como yo les dije, hay una ley nacional que rige nuestro ejercicio. Esa ley nacional es la que les voy a presentar aquí y es la Ley Nacional 26209, la ley de catastro. La pueden googlear y la pueden bajar de un montón de lugares. Sancionada en el 2006 y puesta en vigencia en enero del 2007. Y ustedes observen, capítulo 1, artículo 1, define qué son los catastros. Los catastros de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son los organismos administradores de los datos correspondientes a objetos territoriales y registros públicos de los datos concernientes a objetos territoriales legales. Ya sabemos nosotros la diferencia entre un simple objeto territorial y un objeto territorial legal. Bueno, el catastro, las parcelas, ¿sí? Al ser objetos territoriales legales, las registra. Los objetos territoriales legales que nos interesan a nosotros son los inmuebles y están en un plano de mensura. Define cuál es su poder de policía. Bueno, el articulado, ya esto es la Biblia o el ABC de la cátedra de catastro. En catastro esta ley la estudiamos en profundidad. Acá vemos algunos artículos de interés, como lo son el artículo 4, en el que define qué es lo que es una parcela para la ley. A los efectos de la ley, vamos adelantándolo y lo vamos a leer, que no está de más. A los efectos de esta ley, denomínese parcela a la representación de la cosa inmueble de extensión territorial continua, deslindado por una poligonal de límites correspondiente a uno o más títulos jurídicos o a una posesión ejercida.
cuya existencia y elementos esenciales, ¿sí? Y elementos esenciales consten en un documento cartográfico y que esté registrado. Ahora vamos a ver en las diapos qué significa que esté registrado. No es cualquier plano de mensura el que determina elementos esenciales de una parcela. Es el plano de mensura ejecutado por un profesional de la agrimensura en relación a un título, a uno o más títulos, y que esté registrado en catastro. No es cualquier plano. Y acá los define, ¿sí? Observen, el artículo 5. Son elementos esenciales de la parcela. 1, o A, mejor dicho, esenciales. La ubicación georreferenciada. Los límites del inmueble, pero ¿qué límites? En relación a las causas jurídicas que le dan origen. Los repito hasta que los canse. Las que están en el título. Y C, las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble, es decir, la geometría. La geometría que tiene el inmueble en el terreno en relación a lo que demanda el título. Y tiene como complementarios la evaluación fiscal y sus linderos. Llámese linderos a sus colindantes o a sus vecinos para que se entienda mejor por ahora. Después vamos a ir incorporando el vocabulario. Y observen que la aclaración que hace. Dichos elementos constituyen el estado parcelario del inmueble. Es decir, una parcela o un inmueble que no reúna en un documento cartográfico todos estos elementos no puede ser llamada parcela bajo los efectos del artículo 4 que están mirando en la pantalla de esta ley. Para yo poder decir esto es una parcela, tiene que tener un documento cartográfico registrado. Adentro de ese documento cartográfico, tiene que contener todos estos elementos de la parcela, que son los que constituyen ese estado parcelario. ¿Quedó eso un poco claro? ¿Se entendió? ¿Un poco? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces a nosotros nos interesan ahora actos de levantamiento parcelario, solamente la mínima unidad territorial que habíamos visto, que es la parcela. ¿Qué es lo que es una parcela? Lo acabamos de decir. Bien. Y una vuelta, aclaración, ¿qué son los actos de levantamiento? Los actos de levantamiento parcelario se practican mediante mensura, es decir, por un profesional de la agrimensura, no por otro. Después, a ver, quiero hacer una ayuda a memoria. Nosotros nos vamos a abocar ahora, para que se entienda la diapositiva siguiente, en actos de levantamiento parcelario vamos a aprender y a estudiar sobre actos de levantamiento parcelario de parcelas urbanas, ¿sí? Una parcela urbana se entiende como aquella de mínimas dimensiones, ubicada preferentemente sobre el ejido urbano de una ciudad, es decir, en la ciudad propiamente dicho o en el centro. Si bien la extensión de la parcela no es lo que discrimina si estamos hablando de una parcela urbana o rural, porque hay parcelas de grandes extensiones que se encuentran en el eje urbano, aunque no lo crean. La superficie no es lo que delimita, lo que difiere si una parcela es urbana o rural. Lo hace su ubicación. Como pueden haber parcelas de mínimas superficie en la parte rural también, de hecho las hay un montón. Nosotros nos vamos a abocar a la mensura urbana construida, ¿sí? Con características adentro de una ciudad. Por eso le dije, cuando formen los grupos, que no sé si ya los tienen más o menos formados, busquen un inmueble preferentemente urbano, ¿sí? Que no supere los 500 metros cuadrados y que esté lo más cerca de la ciudad posible. Además, eso es por un tema de traslados y porque en actos de levantamiento parcelario, esa mensura urbana generalmente siempre tiene límites físicos, es decir, paredes, alambres, algún tipo de mampostería, ¿sí? Nos interesa que aprendamos en actos de levantamiento a ejecutar una mensura urbana con ese tipo de características, porque hay mensuras en las que los límites físicos o aparentes, visibles, no los vamos a encontrar,
pero eso se da en un poco más en las mensuras rurales. Aprendemos a hacer mensuras rurales en fraccionamiento. Hacemos una mensura rural que después se transforma en un loteo, y ahí es donde aprendemos a hacer mensuras rurales, ¿sí? Entonces, cuando uno ejecuta un acto de levantamiento parcelario, le pueden pasar dos cosas, ¿sí? Que es, estando el terreno deslindado, es decir, yo puedo reconocer límites visibles, los puedo medir, comprobar superficie. Es lo que básicamente se ejecuta en un acto de levantamiento. O puede pasar otra cosa, que después de haber comparado las superficies, aparezcan límites confundidos con un terreno vecino, ¿sí? Cuando hablamos de la parte A, es decir, el terreno construido en donde se mide y se compara la superficie del título con la de mensura, sin ningún problema, es el más tradicional de los actos de levantamiento parcelario. Pero cuando eso no sucede y pasamos a límites confundidos, dejamos, se podría decir entre comillas, un poco de lado el articulado taxativo y, bueno, no sé cómo expresarlo, de la ley nacional, y pasamos a otros requisitos de los códigos procesales, que es qué tenemos que hacer cuando tenemos un límite confundido. Y aparece la mensura judicial, mensura por confusión de límites, todos esos requisitos para que se dé una instancia de límites confundidos están en el artículo 658. El artículo 658 es muy difícil que lo preguntemos en un parcial, pero si sacan esta unidad en un final, está en el programa, digamos. Tienen que darle una leída, ténganlo en cuenta, pongan estudiar, no como algo súper imperioso, pero se le puede llegar a preguntar, porque yo puedo decir, ay, tengo una invasión, voy a hacer juicio. Bueno, espera, hay un encuadre legal específico para eso, ¿sí? Cada acción que surge a un plano de mensura tiene una acción legal específica para resolverlo. Si hay un límite confundido, los requisitos están en ese artículo, en el 658, lo dejamos como material de estudio. Y el capítulo 2 del Código Procesal habla también de la acción de deslinde, que los que han cursado Legal 1 algo pueden llegar a acordarse de eso. Che, yo no los estoy... A ver, pim, vamos ahí, mejorcito. Bien. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que estamos viendo hasta este momento? Que no lo deje, que lo tenga distraído. Vamos a hacer una especie de resumen, ¿sí? Hasta ahora hemos definido mensura, que es una operación, cuando hablamos mensura propiamente dicho nosotros, es una operación de técnicas agrimensuriles, de la inteligencia del título del terreno, un montón de cosas. Les quiero mostrar, creo que lo tengo a mano, es un pequeño video. Esperen, denme un segundo, por favor, porque me parece que puede llegar a servir. ¿Por qué no lo puedo ver? ¿Pueden ver esa pantalla? Esas tres franjas de color. Sí. Bueno, a ver, quizás alguno se está preguntando, bueno, está bien que la mensura es solamente de los agrimensores, que nosotros tenemos un título de propiedad y es la inteligencia del título del terreno, tenemos que ir a medir, después de que medimos los hechos existentes, las paredes, los alambrados, definimos un polígono de mensura que lo comparamos, y eso nos da una superficie, por supuesto, como todo polígono, y lo comparamos con el título y sacamos alguna conclusión. Puedo tener límites confundidos con el vecino, pero bueno, ¿cuándo se da esa situación? O sea, yo en la vida profesional, ¿en qué momento me van a contratar un acto de mensura? Tengo este pequeño video corto que dura 2 minutos, en donde más o menos explica, ¿sí? ¿Cuándo se da la ejecución de un plano de mensura y qué es lo que persigue?
¿sí? Tengo tres personajes, tengo a Luis, tengo a Pedro y tengo una escribana, ¿sí? Hasta el momento uno de ellos tiene un terreno que quiere disponer, es decir, quiere venderlo. Entonces, bueno, Luis tiene un terreno, ¿no es cierto?, de características similares a las de esa casa, una casa medianamente de la madre, venía menos, Luis ya se fue, supongamos, a vivir a otro lado, tiene su casa nueva, entonces Pedro quiere comprar porque tiene un dinero, entonces Luis, ¿qué hace? Le muestra su título de propiedad. Mire, señor comprador, yo soy titular y esta es la copia de la escritura que está encripta en el registro de la propiedad inmueble. Acá yo acredito que soy el titular, entonces no voy a incurrir en una estafa contra usted. Le estoy demostrando que le está vendiendo el que realmente es propietario. Y Pedro tiene un dinero ahorrado que pretende invertir y quiere hacerle en esa casa. Entonces se ponen en contacto y van a verlo al inmueble. Acuerdan el precio. Entonces aparece la escribana en ese momento, en donde le pide a que Luis acredite su identidad, la escribana lo acredita, hay dinero de por medio, la escribana redacta una nueva escritura, ¿sí? Y nace a la vida, hay un traspaso de dominio y hay un nuevo título, se genera un nuevo título de propiedad. Hasta ahí estamos todos contentos, ¿no es cierto? Uno logró comprar, el otro logró vender, pero el comprador dice, che, a mí me vendieron un título, yo me paré enfrente de una casa, ¿sí? Y me dijeron que tenía 853 metros cuadrados, yo ya firmé escritura, yo ya puse la plata, pero realmente, ¿cómo sé yo que tengo esto? Bueno, la única forma de saberlo es ejecutando un acto de levantamiento parcelario, es decir, una mensura, y el único profesional que puede hacerlo es un ingeniero agrimensor. Yo contrato un ingeniero agrimensor, ¿sí? En realidad, eh, en rigor, ese trabajo profesional se ejecuta antes, ¿sí? Antes de la transferencia del dominio. Es decir, en este momento, cuando Luis presenta su escritura diciendo yo soy el titular vendedor y lo acredita, y Pedro va con la plata, en ese momento la escribana tiene a la vista el plano de mensura que fue ejecutado previamente, ¿sí? Es decir, uno de los requisitos, ¿sí?, de la transferencia de un inmueble, cuando yo vendo un inmueble, el requisito es que haya una mensura actualizada, que esa mensura acredite el estado parcelario, que el estado parcelario desde su nacimiento haya perdurado en el tiempo. Entonces, el que compra, compra con la seguridad jurídica de que le están vendiendo algo que es correcto, no tan solo en cuanto a los papeles, es decir, titularidad de dominio, sino también en metros cuadrados en la tierra. Porque uno cuando ejecuta una mensura se puede encontrar con infinidades de problemas. Uno de ellos los acabamos de ver, son los límites confundidos. Y el paso del tiempo, los inmuebles, la gente construye paredes, las baja, las vuelve a construir, ¿sí? Se compran, se venden. Entonces los estados parcelarios tienen que perdurar en el tiempo. Es por eso que la mensura es previa, necesariamente previa, para que el que venda también sepa que no le está vendiendo algo que no tiene y el que compre realmente un título de dominio en buenas condiciones y no compre un dolor de cabeza, como decimos nosotros en la calle cuando atendemos a la gente. Es obligatorio porque lo demanda la Ley Nacional 26209, ¿sí? Y tiene que ser ejecutado exclusivamente por un profesional de la agrimensura porque también lo dice la Ley Nacional 26209 y además hay que cumplir con requisitos de publicidad. Los que estén tomando apuntes, resáltenlo y pónganlo con mayúsculas. La mensura sirve para darle publicidad al acto traslativo de dominio. ¿Por qué decimos publicidad? Porque con el plano de mensura yo puedo leer con casi ningún conocimiento técnico, porque el profesional de la agrimensura lo marca perfectamente en el plano si hay una invasión, si hay un excedente, si hay alguna otra restricción al dominio, si hay una sequía de riego, si hay un gasoducto, si hay, ¿sí? La tarea del agrimensor obliga
a relevar todos los hechos, todo, no solamente las paredes y las construcciones, todos los hechos. Ya vamos a ver más adelante cuando hablemos de servidumbre. Si yo me encuentro con un electroducto que atraviesa la parcela, lo tengo que marcar. Con una seca riego la tengo que marcar. Si está hipotecado parcialmente, lo tengo que marcar. Si tiene una expropiación, lo tengo que marcar. Si tiene un ensanche de calle, lo tengo que marcar. Entonces, la mensura cumple con requisitos de publicidad. Y eso es lo que te da seguridad jurídica, porque si yo voy a comprar un inmueble que quizás ni siquiera fui a ver, porque con el solo hecho de que Luis me muestre la escritura a mí me era suficiente. Y cuando caigo al terreno, opa, y este pilar en el medio del garage de Energía San Juan, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, si yo voy a comprar, por más que esté el pilar, necesito saberlo antes. Por eso la mensura sirve a los efectos de publicidad y ahí es donde generamos, y otra vez, resaltado eh, con corchetes y gallardetes, seguridad jurídica. Eso es lo que nosotros otorgamos cuando uno compra o vende un inmueble. ¿Sí? ¿Quedó claro el ejemplo más o menos? Sí. Bien. Teniendo claro eso, vamos a seguir por aquí. Bien. Ese acto de levantamiento parcelario, que ya lo habíamos dicho, mediante mensura, no queda como un simple hecho de medición. Ya sea que me lo encargue la administración pública, ya sea que me lo encargue un particular, o que sea una mensura demandada por un juez por algún problema de límite. Cualquiera sea el comitente y cualquiera sea el trabajo que yo efectúe, ¿sí? Para que tenga el requisito de publicidad perfeccionado, ¿sí? Es decir, poder darle la publicidad oficial y que nadie pueda venir a decir que eso no existe o que eso no fue suficientemente publicitado, es la registración en el plano, en el organismo catastral. ¿Sí? Ahí en la diapositiva habla de esa oponibilidad a terceros. Yo puedo tener un plano de mensura que ejecutó yo contrato un agrimensor, diseña el plano, lo imprime y me lo da y nunca lo registra, no tiene ningún efecto. No genera oponibilidad para que yo pueda venir a decir, che, no, eso es mío, a ver, demostrámelo. La única forma de demostrar algo es que esté registrado. Por eso ahí lo dice taxativamente. Para producir efecto de oponibilidad a tercero, es decir, poder defenderme de alguien que tenga alguna objeción y cumplir los fines de publicidad catastral, el plano de mensura debe registrarse definitiva o provisoriamente en el organismo catastral. Hay algunas actuaciones profesionales que se registran de forma provisoria, como por ejemplo un plano para posesión, ya lo vamos a ver. Esta materia adelanta mucho de lo que vamos a ver después puntualmente. Pero eso también tiene que tener claro, y se los adelanto, es pregunta de final. Porque un plano, ¿sí? Un plano ejecuta mucha gente, insisto. Alguien que sepa medir, va a poder medir las paredes y se las va a poder representar. Pero eso no me va a servir de nada. Para poder darle publicidad y yo poder ir a exigir algo o defenderme de lo que me están exigiendo, tengo que tenerlos registrados. ¿Sí? Hay unos principios fundamentales en la mensura, y con esto terminamos. Faltan 10 minutos en la clase, que tiene que cumplir, ¿sí? La mensura para, o el expediente de mensura para poder ser registrado en un organismo catastral. Tiene que tener identidad, tiene que tener delimitación, ubicación, publicidad, legitimidad y autenticidad. Esto sí se los preguntamos, es importante que lo sepamos. La identidad tiene que tener identidad porque tiene que estar identificado unívocamente, no tienen que haber lugar a dudas, ¿sí? Tiene que estar identificado correctamente las causas jurídicas que se aplican al territorio. Si es un dominio, si es una mensura de un titular, si es una posesión o si es una ocupación. Yo puedo ejecutar una mensura para desalojar a alguien, por ejemplo. Tiene que tener delimitación. El límite entre dos parcelas contiguas sea incidente en forma simultánea, es decir, que sea único. Los límites de propiedad son únicos. Son líneas, en cuanto a límites jurídicamente hablando, son líneas imaginarias, porque claramente no las vemos, que entre colindancias tiene que tener un único límite.
Esa ubicación, como ya les he dicho, tiene que ser única. El plano debe contener todos los elementos sin generar dudas. Incluso la ubicación de las afectaciones. ¿Sí? Si pasa una, como ya les dije, una línea eléctrica, bueno, tiene que estar perfectamente ubicada en el terreno. Y esa se los adelantamos, que es pregunta de parcial. ¿Cómo las identificamos? Y bueno, de la misma forma que una parcela, porque también genera derecho, con sus medidas lineales, angulares y superficiales. Tienen que estar los requisitos de publicidad, que son los que obliga o categoriza el organismo catastral que tiene que cumplir para garantizar que esa publicidad de los estados parcelarios pueda ser publicitada por el organismo. ¿Sí? Tiene que tener legitimidad, es decir, la aplicación territorial del plano de mensura tienen que ser correctos, no puede dejar lugar a duda. ¿Sí? Y tiene que tener autenticidad, es decir, no cualquiera puede realizar un trabajo de mensura. Esa autenticación de la actuación profesional se la da la firma del profesional habilitado y que a su vez es el que responde ante posibles malos efectos que pueden surgir de eso, ¿sí? La responsabilidad profesional del plano de mensura es eterna. No tiene un periodo de garantía de 10 años, ¿no? Yo firmo un plano hoy en el 2021 y en el 2060 salta un problema de límite y soy igualmente responsable. Hay otras áreas, entiendo, no soy conocedor, pero entiendo, por ejemplo, la ingeniería civil, uno entrega una casa con características sismorresistentes, porque hubo un ingeniero que la calculó, y entiendo que hay un periodo de garantía, que son 10 años o 15, ¿sí? En la que la casa mínimamente tiene que no caerse, porque supuestamente estuvo bien calculada, ¿no es cierto? Bueno, nuestra actuación profesional es tan importante que no tiene caducidad en el tiempo. Yo soy responsable por lo que estoy plasmando en ese plano de mensura y publicitando en ese plano de mensura de forma eterna y permanente. ¿Sí? Hay que saber diferenciar qué es lo que es un hecho jurídico, un simple acto lícito, un acto jurídico y un acto voluntario. El hecho jurídico es el acontecimiento, bueno, eso es taxativo porque, a ver, son artículos del Código Civil, los estudiamos como son. Un hecho jurídico es el acontecimiento que produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. No está hablando de derecho, es un artículo global, ¿sí? Entonces, cualquier acto que produzca el nacimiento, la modificación o la extinción de relaciones jurídicas es un hecho jurídico. Vayan pensando en la pregunta que se les va a hacer, que ¿qué es el acto traslativo de dominio? ¿Qué es la compraventa? ¿Qué es el plano de mensura? ¿Es un hecho jurídico, un acto lícito? Ya lo vamos a ver. El 258 define el simple acto lícito. Es la acción voluntaria de dos personas que no está prohibida por la ley, en donde se adquiere, modifica o extingue las mismas relaciones jurídicas que hablamos precedentemente. ¿Sí? No es un acontecimiento que produce algo, como el hecho jurídico. Es simplemente una acción voluntaria. Está la definición de acto jurídico. Es un acto voluntario también, como el simple acto lícito, que tienen por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones jurídicas. ¿Sí? Presten atención. Y el 260 habla de un acto voluntario. Es el ejecutado, un acto voluntario es aquel que es ejecutado con discernimiento, intención y libertad. Es decir, que nadie me obliga a hacerlo. Que se manifiesta por un hecho exterior. ¿Quedó claro? Va a haber pregunta de eso. ¿Qué es un acto traslativo de dominio? ¿Y qué es un plano de mensura? ¿Es un hecho jurídico? ¿Es un simple acto ilícito? ¿Es un acto jurídico o es un acto voluntario? Anótenlo y vayan pensándolo. Yo, porque acá tenemos muchísimo para hablar y para cortar, cortaría la clase aquí, ¿sí? Para que nos veamos el jueves a las 18. Vamos a continuar definiendo a la mensura y los efectos que produce y posterior a su registración, en qué tipo de documento se transforma, cuáles son los alcances, hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde puedo defenderme con una mensura registrada. Cuando veamos la clase
la clase que viene, qué es lo que es la mensura, cuál es la diferencia. Bueno, ahí lo están viendo en pantalla, ¿no? Es un documento público, no un instrumento público. Ya vamos a ver la diferencia entre ambos y ahí van a poder saber ustedes si qué tipo de hecho, acto o voluntario jurídico es. Quedan 3 minutos. No sé si alguien tiene una pregunta que quiera hacer. De cualquier cosa, digamos, no necesariamente de la parcela, de la materia, de lo que quieran. ¿Se ha entendido? ¿Les ha parecido agobiante respecto al tiempo, sobre todo? No, profe, es todo bien. Bien, buenísimo. Agustín Vázquez. ¿Qué sos del Fernando Vázquez, del Andrés Vázquez? ¿Nada? No, no, nada. Nada. Bueno, chicos, se los repito por si alguien no lo escuchó. Ahora les voy a pasar el código para que se unan al aula. Y los que ya me mandaron el práctico de límites departamentales, por favor, cárguenlo ahí. Para los que todavía no lo hacen, de los que he visto, ya he visto varios que han venido copiados. Pero bueno, intenten hacerlo solos. O de última, léanlo y hagan uno propio en razonamiento del que tienen, porque están usando palabras que el límite con cierta zona, después le vamos a preguntar, ¿y a qué zona te estás refiriendo? Y ahí es donde flaqueamos, ¿sí? Bueno, creo que nada más. Nos vemos el jueves a la misma hora y por el mismo canal, ¿sí? Perfecto. Bien, Listo, profe, hasta gracias. luego. Gracias. Gracias, profe. Chao. Adiós, profe.